La epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Capítulo 3. Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, corresponde a todos los creyentes. Considerad al apóstol. Presenta la única instancia en que se refiere a Cristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entre los judíos, el sumo sacerdote también fue considerado como el apóstol de Dios. En consecuencia, ahora se comparan a los dos apóstoles, el sumo sacerdote de Israel y Cristo Jesús, el cual es fiel a Dios, que le constituyó. Debiera leerse, Cristo fue fiel a Dios, quien lo nombró apóstol y sumo sacerdote, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Presenta al Espíritu Santo a través de Pablo, que trataba acerca de Moisés con delicadeza. Sin embargo, hay grandes diferencias entre los dos. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, Cristo Jesús, es estimado digno. Comprueba que Pablo declaraba la humanidad de Cristo. Con esta medida se comparaba con Moisés. Así como tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Expresa el hecho de que el Señor edificó la casa de Israel. Porque toda casa es edificada de alguno. Explica el hecho de que aunque los hombres son los instrumentos usados por Dios, ellos son solo instrumentos. Pero el que creó todas las cosas es Dios. Cristo, aunque se humilló a sí mismo a la semejanza de la carne pecaminosa, es todavía el constructor de todas las cosas, que quiere decir que Él es mucho mayor que Moisés. Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo. Declara la oposición del gran dador de la ley con relación a Dios, para testificar lo que se había de decir. Correspondía a Moisés y a toda la ley, con todas sus ceremonias, etc. Todo señalaba a Cristo y la cruz, quien haya de venir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, describe una clara distinción hecha entre la casa de Dios del Antiguo Testamento y la casa del Nuevo Testamento. La cual casa somos nosotros, se refiere a la Iglesia, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, si mantenemos nuestra confianza en Cristo y la cruz. Israel. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Salmos capítulo 95, versos 7 al 11. Hoy, si oís su voz. Presenta palabras que en un principio fueron una advertencia a Israel para que no provocasen a Dios, para que no fuesen excluidos del reposo que Él les había prometido. Esta misma advertencia es dada ahora a los cristianos. No endurezcáis vuestros corazones. Así como Israel endureció su corazón contra Dios en el desierto, también es posible que hagan lo mismo los cristianos modernos. Como en la provocación, Israel provocó a Dios en el día de la tentación en el desierto. El Señor no tentó a Israel, ellos le tentaron a Él. Donde me tentaron vuestros padres, tentaron a Dios a través de la incredulidad y la rebelión. Me probaron, expresaron incredulidad hacia Dios, y vieron mis obras 40 años. La evidencia estaba alrededor de ellos con respecto al poder milagroso de Dios que se manifestó diariamente, aún por 40 años, pero todavía no creyeron. A causa de lo cual me disgustó con esta generación. Y todo por su incredulidad. Y dije, siempre divagan ellos de corazón. El asiento de la obediencia o la desobediencia, y no han conocido mis caminos. Los hubieran conocido, pero no tenían deseo de conocerlos. Juré, pues, en mi ira. Es figurado y denota un propósito decidido. No entrarán en mi reposo. Se refiere aquí a un reposo particular, lo que correspondió a la tierra de Canaán, pero fue indudablemente considerado emblemático del reposo proporcionado por la salvación. Mirad, hermanos. Pablo les advertía a los creyentes mediante ejemplos de los fracasos de Israel en el desierto. Que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. El orden de las palabras griegas es un corazón malo con respecto a la incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Como dicho, el problema es la incredulidad, y en términos modernos se refiere a la incredulidad en Cristo y la cruz. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Expresa una frecuencia constante, lo cual significa que el predicador ha de predicar la cruz, y hacerlo constantemente. Entre tanto que se dice hoy, debe ser hecho hoy. En otras palabras, comience ahora la conversación y hable acerca de la cruz, ya que es la única respuesta. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño de pecado. En efecto dice, el engaño del pecado, lo que se refiere al rechazo del sacrificio de Cristo. Porque participantes de Cristo somos hechos. Se refiere a Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que teníamos al principio. Si nuestra confianza permanece firme en Cristo y la cruz. Entre tanto que se dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Versos 7 al 8. Porque algunos, habiendo oído, provocaron. Debiera traducirse, por cuanto hubieron oído, provocaron. Todos lo hicieron, excepto Josué y Caleb. Números, capítulo 14, versos 6 al 9. Aunque no todos de los que habían salido de Egipto con Moisés. Debiera traducirse, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo enojado 40 años? Se refiere a la ira de Dios, que continuó simplemente porque su incredulidad continuó. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La incredulidad causó la muerte de 2 millones de personas aproximadamente. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Perdieron todo debido a la incredulidad, y la iglesia moderna está haciendo lo mismo, cuyo propósito es el mismo por el cual Pablo escribió esta epístola. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si el creyente moderno expresa incredulidad hacia Cristo y la cruz, tendrá los mismos resultados como lo tuvieron la antigua Israel.